Bueno, ya estamos grabando. Ahí muestro la agenda de lo que nos queda pendiente. Hoy es lunes 14 de junio y nos quedan 2 semanas. Si lo vemos acá, nos quedan, o sea, para hacer el examen, si lo vemos acá, nos queda el lunes hoy, el jueves, luego nos queda el lunes dentro de una semana y el jueves 24 cuando haremos el segundo examen parcial. Entonces, acá en este primer lunes, que es hoy, vamos a finalizar el tema sistemas de información y vamos a hacer un ejercicio identificando elementos de sistemas de información en modelo de sistema viable. Vamos a hablar también del asunto de modelamiento de procesos un poco, que tiene que ver con el curso que ustedes van a ver luego de teoría de sistemas. El jueves vamos a terminar el ejercicio que iniciamos hoy. Yo les pido que por favor pues continúen el ejercicio en la semana para que lo culminemos el jueves. El día lunes podemos conversar de dudas, dado que tenemos el examen el jueves, cualquier repaso que requieran. Y podemos hablar un poco más del tema complejidad. Eso no iría no sería evaluado, sino simplemente como información adicional, ideas adicionales y cualquier duda que ustedes tengan relacionadas con el asunto de la complejidad. ¿Alguna pregunta? Profe, después del jueves 24 no hay más clases. Okay. Fíjense, si seguimos del jueves 24, ¿verdad? Acá, esta es la semana que ustedes tienen libre, ¿verdad? Aquí no hay actividades prácticamente porque habían 2 días libres, pero luego sumaron más días libres a esta semana. ¿Sí? Luego de eso, ¿verdad? Luego de eso, si quitamos esta semana que es libre, nos queda una sola semana. Ya esa semana nosotros hemos culminado. Solamente podríamos conversar de asuntos generales. Si ustedes tienen dudas acerca de algún tema como complejidad, etcétera, podríamos ver algún video y conversar acerca de eso. Sí, pero no habrá ningún tema nuevo, ninguna evaluación, porque ya la evaluación, la última, la estamos haciendo el jueves 24. Ah, ya, gracias. Y quedaría una sola semana acá, porque como les digo, esta semana que está acá fue declarada como semana de descanso por la UCN, por la escuela y por la UCN. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si ven acá cuando les marco en el calendario, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces yo pienso que ahí queda claro, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna otra duda. Bueno, luego de esa semana, ¿verdad? Luego, digamos, de esta clase, como les comentaba, bueno, tenemos el jueves 17, que es esta semana, continuamos el ejercicio. El lunes vemos dudas, conversamos acerca de complejidad y luego tenemos el último parcial. Luego vendrá entonces la semana libre y luego, digamos, de descanso y luego sí tenemos una semana para la cual no nos queda a nosotros en particular nada pendiente. Okay. Entonces, para continuar, les voy a dejar acá un ejercicio o les voy a pedir su opinión en relación a esta figura de Mentimeter que tiene que ver con lo que ustedes, con las lecturas que ustedes han realizado, ¿no? Acerca de qué ven allí y por qué esto será importante, qué relación tiene con los temas que hemos conversado en la clase. Vamos a darnos allí unos 2 minutos para tener sus respuestas. En caso de que prefieran que lo conversemos, pues lo podemos conversar, pero por ahora los voy a dejar que miren la figura.
Vi que inicialmente estaba Francisca, pero así están acá abajo, ¿verdad? Hay otra persona, Francisca, ok, Jami, Jordan, ok, Carolina, Romina, Elizabeth, ok. Bueno, vamos a dejar un poquito más la figura para tener sus opiniones, su realimentación. Bueno, veamos entonces las respuestas. Acá nos dicen los diferentes procesos que existen dentro del sistema, sus propiedades y cómo funcionan y se relacionan entre sí. Exactamente, allí se están mostrando los procesos. Cómo ellos se relacionan es importante. Si los procesos no se relacionan entre sí, pues no tenemos un sistema. Así como los elementos deben estar relacionados entre sí, los procesos también para lograr un fin común. Se muestran procesos donde ocurren problemas y se les da solución. Ok, una de las grandes ventajas de representar los problemas es precisamente, de representar los procesos, es precisamente ver dónde hay problemas, en qué lugar de la organizacional, digamos, de la actividad organizacional se dan problemas. ¿Cómo son esos problemas? Y luego ver cómo resolverlos. Es el flujo de los procesos dentro de una organización para poder brindar un buen servicio a un usuario. Okay, vamos a ver la figura de nuevo. Acá tenemos los procesos, acá tenemos que hay un objetivo, una misión, un producto o un servicio que hay que lograr. ¿Cómo se logra? A través de la actividad, ¿verdad? Esto lo que se logra es el qué, que ustedes han descrito otras veces. Luego, ¿para qué? Bueno, para hacer dinero o para cumplir con un bien social, ese sería el para qué. Ahora, ¿cómo se logra? Se logra a través de actividades como estas que están acá. Estos procesos son los que nos muestran el cómo. Ahora les pregunto, ¿se relacionan estos procesos con la estructura organizacional, con las pirámides o con el modelo de sistema viable? ¿O no tienen que ver? ¿Habrá alguna relación? ¿Me oyen? ¿Qué fue lo que preguntó, profe? Disculpe que no lo entendí. Ajá. Ok, estamos hablando de procesos que es la manera de lograr el servicio o producto, es decir, lograr el qué. Y ese qué tiene que ver con un para qué. Pero nosotros previamente hemos visto algunos triángulos, especies de pirámides, donde hablamos de niveles, ¿verdad? Nivel táctico, estratégico, etcétera. O lo hemos visto también a través del modelo de sistema viable. Vemos que hay diferentes maneras de ver esa estructura. Esa es la estructura organizacional. Ahora, ¿estos procesos tienen que ver con esa estructura? ¿Hay alguna relación con esa estructura? Yo creo que sí, profe. Ajá. ¿Cómo podría ser esa relación? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense, nosotros... La relación puede ser que la parte de arriba está el nivel estratégico, la parte táctico viene la parte de apoyo y el nivel operativo es donde se presta la parte de los procesos misionales para poder lograr el prestar el servicio y el bien en este caso, ¿o no? Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, ustedes tienen que relacionar los procesos con esa con esa estructura organizacional, ya sea el modelo de sistema viable o ya sea la estructura triangular que veíamos de 3 niveles, pero con cualquier estructura organizacional. Es decir, los procesos no existen allí sueltos, no están ahí de manera desordenada. Están porque tienen un sentido, porque tienen una relación con la estructura organizacional. Entonces, habrá unos procesos, ¿verdad?,
como acaban de decir ustedes, gracias a los que han intervenido, que tienen que ver con la parte misional, que es el qué, es decir, con la parte operativa, ¿verdad? Y habrá otros que tienen que ver con apoyo, es decir, con dejar las cosas listas para que la parte operativa las realice. Pero habrá otros también que tienen que ver con la parte táctica y habrá otros que tienen que ver con la parte estratégica. Entonces habrá secuencia de procesos por cada uno de esos niveles y por supuesto habrá relación entre ellos. Si nosotros nos vamos a modelo de sistema viable o nos vamos a cualquier figura, nosotros lo hemos visto acá, por ejemplo. Bueno, habrá procesos a nivel operativo, procesos a nivel táctico y procesos a nivel estratégico. O si los vemos a nivel de modelo de sistema viable, habrá procesos a nivel operativo, que son estos, a nivel de coordinación, que es el subsistema 2, a nivel de sinergia, a nivel estratégico y a nivel de alta dirección. Y todos esos procesos, cada uno de ellos cumple con un rol particular y están relacionados entre ellos. Y debe haber transmisión de información entre los procesos en un cierto nivel y entre los procesos en diferentes niveles para que se cumpla esa misión organizacional de buena manera. Y esa transmisión de información es lo que se conoce como sistema de información, que es lo que estamos estudiando. Ahora, el ver los procesos, tener ese mapeo de los procesos, permite ver problemas a diferentes niveles. Problemas a nivel operativo, problemas a nivel estratégico, problemas a nivel táctico, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver algunos elementos adicionales. Voy a relacionar un poco este asunto con la carrera de ustedes y con los cursos que ustedes van a ver en los siguientes semestres. Va a haber un cambio de pensum, es lo que entiendo, entonces va a haber una variación. Yo lo voy a comparar con el pensum actual. Luego habrá algunas variaciones y eso será un poco diferente, pero por lo menos este año ustedes están dentro de este pensum. Cuando digo de pensum me refiero al plan de carrera. A eso se le conoce generalmente como pensum de estudio. El plan de carrera que ustedes tienen por semestre. Ok, entonces vamos a comenzar por acá. De nuevo acá tenemos la pirámide. Relacionamos lo que se hace con lo que tenemos en la pirámide, es decir, tenemos procesos a diferentes niveles. Nivel de apoyo, nivel misional, nivel estratégico, nivel táctico, etcétera. Depende de la mirada. Recuerden, yo les he dicho siempre que esa mirada depende de la teoría. Es como cuando mirábamos, es decir, les he dicho, una figura donde vemos la mujer joven o la mujer de edad. Entonces, unas teorías lo ven como si fuese el ver la mujer joven, es decir, hacen esa parte transparente, y otras teorías como si fuese ver la mujer de edad. Es decir, unas teorías lo ven de una manera y otras de otra, pero al final están relacionadas. Y esa relación nosotros la hemos hecho. Cuando vemos, por ejemplo, la pirámide y lo relacionamos con modelo de sistema viable, decimos que acá está el subsistema 1, acá están los subsistemas 2 y 3, y acá están los subsistemas 4 y 5 de modelo de sistema viable. Es decir, relacionamos una mirada con la otra mirada. Entonces, estos procesos pues están a diferente nivel, de acuerdo a ello, ¿verdad? Eso lo podemos ver en diferentes modelos que vemos en la internet. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparece esto en la carrera de ustedes? Bueno, aparece por dos razones. Una, por lo menos dos, hay muchas. Una es que ustedes al hacer el diagrama de procesos pueden darse cuenta, por ejemplo, que acá en este punto hay una debilidad, que no se está dando la transmisión de información, que hay que mejorar la interacción entre dos procesos. Un momentico. Bueno, continuamos.
Entonces, bueno, tanto para hacer diagnóstico, para ver esa transmisión de información, ver dónde hay problemas, dónde hay, por ejemplo, colas digamos, de productos, donde hay falta de información, donde hay actividades que no están logrando la sinergia con los otros, etcétera. Es decir, ese es uno de los objetivos y tiene que ver con detectar problemas, pero también con diseñar sistemas de información, ¿verdad? Podemos ver por lo menos esos dos objetivos. Ahora, si hablamos del diseño de sistemas de información, esos sistemas de información a la vez se hacen para que la empresa sea más eficiente. Pero el diseño de sistemas de información tiene que ir más allá del diagrama de procesos. El diagrama de procesos es la primera parte. Pero luego hay que tener herramientas para diseñar los sistemas de información. Y eso lo van a ver ustedes en los semestres que vienen. Y por eso les quiero hablar de ese tema en esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, fíjense que nosotros hemos estado yendo de la teoría de sistemas, por ejemplo, la que tiene que ver con modelo de sistema viable, ¿verdad? A la descripción de la estructura organizacional y de ahí a los diagramas de procesos. Es decir, todo está relacionado. Y de los diagramas de procesos vamos a los sistemas de información. Luego de hacer un diagrama de procesos, ustedes tienen que hacer lo que se conoce como diagramas UML. Diagramas UML son, por ejemplo, diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diseño de bases de datos, de despliegue, para diseñar un sistema de información. ¿Un sistema de información para qué? Para que la información aquí fluya de manera apropiada. Ahorita en la internet podríamos ver un ejemplo de un caso de uso. Y también hay lo que se conoce como diagramas de flujo de datos. Todo esto ustedes lo van a ver en modelado de procesos o modelamiento de procesos. En modelamiento de procesos ustedes van a ver cómo modelar los procesos, es decir, el curso que sigue, y van a ver luego, para esto existe un lenguaje que se llama BPML. Pero luego, para diseñar el sistema de información, ustedes van a ver otro lenguaje que es UML. Y con UML ustedes van a representar los casos de uso, los diagramas de secuencias de flujo de información para diseñar. Van a tener herramientas para el diseño de la base de datos, la vista de datos. Van a hacer el despliegue, van a hacer diagramas de despliegue de cómo va a estar desplegado el sistema de información. Pero también pueden hacer diagramas de flujo de datos. Este diagrama de flujo de datos tiene que ver el flujo de datos con el flujo de datos hacia el exterior, mientras que el diseño de base de datos es cómo es la base de datos que la empresa va a tener o la organización. Luego de eso habrá que programar, esto ya es otro curso, esto no tiene que ver ya, este de aquí, ¿verdad? Tiene que ver con el curso que ustedes van a ver de modelamiento de procesos. Pero luego de aquí hacia abajo, programación, pruebas, implementación y mantenimiento tiene que ver con otros cursos y ustedes lo van a realizar o lo van a poner en práctica cuando realicen el proyecto de grado o cuando hagan algunas prácticas con organización. ¿Alguna pregunta? Ahora, si nosotros vamos a la internet y vemos diagramas de UML, podemos ver muchos tipos de diagramas de UML o muchas aplicaciones. Acá podemos ver, estos son los diagramas de datos, de las bases de datos. Aquí, por decir algo, se dice, se tiene un dato de tipo entero. Por ejemplo, se tiene una variable que indica el sexo, se tiene una variable que indica la edad, etcétera. Eso es los diagramas de datos y cómo se relaciona un dato con otro. Y esto que está acá son los diagramas de casos de uso. Ven acá un muñequito, ¿verdad? Lo logra, vamos a ver. Esperemos que abra la página. Esperemos que abra bien, que no salga muy pequeña la imagen. Ni siquiera salió la imagen. Creo que está acá arriba. Ok.
Allí ven la imagen, ¿verdad? Ven el muñequito, ven los muñequitos. Estos son los diagramas de casos de uso. Lo que dice acá es, por ejemplo, una persona va a un cajero y dice cuáles son las acciones que hacen. Sacar dinero, depositar dinero si es posible, ver el estado de cuenta. Esos son los diagramas de casos de uso, es decir, cuáles son los usos principales. Luego de los diagramas de casos de uso, hay que ver la secuencia de información. Esos son los diagramas de secuencia, es decir, envío mi PIN o envío mi root, etcétera. Me preguntan por qué transacción voy a hacer, digo qué transacción voy a hacer, luego entonces el sistema me da otra opción. Esa interacción es la que se muestra en el diagrama de secuencia, que es más detalle acerca de esto. Y así, digamos, hay un procedimiento que se continúa para diseñar el sistema de información. Y todo eso tiene que ver, o todo eso se representa con el lenguaje UML, ¿sí? Que es, como les digo, un lenguaje que va luego del lenguaje de diagrama de procesos. ¿Alguna pregunta? Esto es solamente una introducción a lo que ustedes van a ver luego, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahorita teoría de sistemas, donde vemos qué son sistemas, qué es la estructura organizacional, entramos a la importancia de sistemas de información y luego el modelamiento de procesos ustedes deben continuar, o el modelado de procesos. Luego verán cursos como base de datos, etc. En el proyecto de tesis que ustedes van a realizar, ustedes deben seguir un procedimiento que tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, detectar problemas en las organizaciones a través de ¿qué? De un diagrama de procesos, por ejemplo. Luego de detectar problemas, deben ver cuáles son las soluciones. Para ver las soluciones, se basan en ese diagrama de procesos o recopilar información a través de encuestas, etcétera. Y si el problema, en caso de que el problema tenga que ver con implementar un sistema computacional, entonces deben hacer el diseño del sistema computacional usando UML y desarrollarlo. Esto es un ejemplo de cómo se realiza un trabajo de proyecto de grado y se ve la relación con lo que nosotros estamos viendo. Como les digo, teoría de sistemas les permite entender la problemática, ver lo que está ocurriendo, usar las teorías de sistemas para ver el flujo de actividades, para representar, por ejemplo, los procesos, entender la estructura y ver dónde están los problemas. Y luego deben ir, si el problema tiene que ver con sistemas de información y implementar uno, pues diseñar ese sistema de información y desarrollarlo. Si tiene que ver con otra cosa, es algo de control de gestión, entonces se mueven hacia el área de control de gestión. Depende de la problemática. ¿Alguna pregunta? Siempre digamos, lo último que ustedes van a hacer para resolver los problemas que ven en la organización va a ser a dos niveles. Uno, a nivel técnico, que es, por ejemplo, desarrollar un sistema de información, y otro debe ser en relación a cambios organizacionales. Es muy común que lo que se trate de hacer sea solamente a nivel técnico, y si el sistema de información se coloca, pero no hay el cambio organizacional que requiera, a veces puede ser poco, pero a veces puede ser mucho, que las personas realmente lo usen, que se formen, que sepan usarlo, que le saquen provecho al sistema de información, etcétera, que se integre a los sistemas que ya hay. Eso tiene que ver con cambios organizacionales. Si uno no hace eso, entonces el sistema de información puede quedar aislado, o el cambio que uno haya realizado, y después sea un fracaso pues para la organización porque no se implementa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en relación a esto que estamos acá describiendo? ¿Sí? Entonces siempre los cambios están a nivel organizacional y a nivel técnico, y se implementarán a nivel organizacional y a nivel técnico. Bueno, ahora hablemos un poco del flujo de información, volviendo al tema principal. Yo les explicaba, creo que la semana pasada, que a nivel operativo en las organizaciones hay información, por ejemplo, si se trata de una clase o se trata de algo de comida rápida, por ejemplo, de una empresa de comida rápida, pues tendría que ver lo operativo, en el caso de comida rápida, con si están los insumos o no están, hacer los pedidos, cuando lleguen entonces anotar en cierto lugar, decir en qué lugar se han colocado. Luego el que necesite esos insumos debe indicar que los necesita para que se los traigan o para que se pidan, ¿verdad?
y debe decir cuántos ha usado y luego de alguna manera se debe ocurrir la resta de los que habían. Es decir, hay que mantener todo eso, ese flujo de información en buen estado. De la misma manera debe informar a los que están sirviendo las comidas. El que sirve la comida debe decir si llegó cliente, qué pidió el cliente, etc. Ese es el flujo de información a nivel operativo. En el caso de la universidad sería, en el caso de nosotros, las clases, cómo la planificamos, si la estamos planificando, cómo nos está yendo con ustedes en el transcurso del semestre, qué evaluaciones hemos hecho, qué recorrido, digamos, del plan de trabajo del semestre hemos andado, qué cosas están atrasadas, etcétera. Luego, a nivel de coordinación, deben tomar decisiones si las cosas no están bien coordinadas, de nosotros con ustedes, en el caso de comida rápida, del cocinero con el que trae la comida, o con el que, digo, los insumos, o con el que va a servir, etcétera. Esos son flujos de información, el primero que mencionaban entre procesos, pero luego lo habrá entre, aquí digamos, internos, operativos, pero luego los habrá del operativo con el nivel de coordinación, para que coordinación mejore las cosas si no están ocurriendo bien. Y también con el nivel de sinergia, que ya son resúmenes y evaluaciones de la eficiencia, de la eficacia, y si las cosas no están bien en términos de eficiencia, de eficacia, etcétera, de motivación, entonces acá el nivel 3 tendrá que reorganizar, dar cursos, etcétera, para que las cosas mejoren. Y de alguna manera le dará resúmenes a nivel estratégico, y nivel estratégico verá si se están haciendo las cosas bien con el entorno, tendrá que recibir información del entorno acerca de amenazas, oportunidades, etcétera, y a lo interno de debilidades, de fortalezas, y con eso replanificar qué tipo de comidas hacer o qué cursos dar, qué cursos adicionales, dependiendo del tipo de organización. Si es de comida, pues si seguimos haciendo ese tipo de comida u otro, si acá, por ejemplo, la relación con el sector social del sector no es lo suficientemente buena, entonces para mejorarlo. Y en el caso de la universidad, si las empresas se quejan por la formación de ustedes o que ya, digamos, una cierta carrera se volvió obsoleta, no la necesitan, digamos, no es útil, entonces cambiar y dar una carrera diferente que haga falta para el sector social del sector, etcétera, eso sería estratégico. Esa sería información que es importante, y al hacer el plan debe transmitir la información del plan hacia el nivel 3 de sinergia, y sinergia transmitirlo hacia abajo, digamos, planificar lo que le corresponde de cambios acá para cumplir con lo que el nivel de inteligencia ha decidido. Y a la vez el nivel de inteligencia debe dar resúmenes a los dueños, quienes son los que al final deciden si se crea una nueva carrera o no, o en el caso de la comida rápida, si se produce o no esa nueva comida, etcétera. Entonces, esto muestra pues los diferentes ejemplos del flujo de información a diferentes niveles. En relación a esto, vamos a hacer el ejercicio hoy. Quiero que ustedes entonces pregunten qué no está claro antes de hacer el ejercicio. ¿No hay dudas? Carolina, Ángela, Graza, Cristian, cualquiera, No, profe. Francisco, ¿no? Nicolás, Romina, Jordan, ¿no hay dudas? Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio. Voy a compartir lo que tenemos acá en el Jamboard. Ok, vamos a ver si logran entrar. Verificar que si están entrando. Entonces, bueno, allí básicamente les
les pregunto o les indico que seleccionen la escuela de ciencias empresariales, el colegio o una empresa de comida rápida, si se les ocurre otra también, pero para ir más rápido, seleccionan unas de estas y ustedes van a indicar el flujo de información en cada uno de estos niveles, es decir, S1, S2, S3, S4, S5, o entre los niveles. En el operativo sería bueno tener la información interna, pero luego, ¿qué información da el operativo al 2? ¿Y qué información da el 2 al 3? ¿Sí? Ustedes recuerdan pues la imagen de modelo de sistema viable. Yo se las puedo colocar mientras están haciendo el ejercicio, aunque no la van a ver allá, pero bueno, ustedes la recuerdan, ¿verdad? En términos de modelo de sistema viable, recuerdan que hay los 5 subsistemas, ¿verdad? Operativo, luego el 2, 3, 4 y 5. Lo que quiero es que me describan este flujo de información. ¿Creen que necesiten esta figura allí? Voy a colocar esa figura en la página, para no ocuparles espacio a todos, la voy a colocar en la página 6. Entonces, quien necesite ver la figura, la puede ver en la página 6. Ahora voy a crear los grupos. Profe, ¿dónde mandó el link del Jamboard? Ok, quizás lo envié, déjenme corregir algo que pude haber hecho mal. Quizás se lo envié a una persona en particular, porque cuando ustedes me mandan un mensaje, entonces sale a quien me mandó el mensaje sale el link. Entonces no llegó a todos. Ahí va. Ahora sí lo ven. Sí, ahora sí se ve. Ok, bueno, entonces, sí, pueden ver que al final está la figura de modelo de sistema viable. La pueden llevar a su lugar si les hace falta. Está en la página 6. Bueno, cualquier cosa me avisan para ir a los subgrupos. Hola, Cristian. ¿Tiene algún problemita para pasar a su grupo? Ok.
pueden continuar. ¿Cómo les fue? Pueden continuar un rato mientras voy pasando la lista. Pueden ver allí que comienzo a pasar la lista. Constanza Álvarez. Byron Álvarez. Yo creo que es más fácil ver lo que está. Bueno, vamos a irlo pasando de esta manera. Ok, Byron Álvarez. Sofía Andaluz. Iván Aranciba. David Barraza. Elizabeth Volados. Bastián Caimanque. Álvaro Cárdenas. Cristian Castillo. Está Cristian Chiape, ¿verdad? Alex Castillo. Cristian Chape. Aquí, profe. Gracias, Cristian. María Cisneros. Yanni Contreras. Jorge Cortés. Francesca de Genaro. Jami. Jordan. Presente. Gracias. Nayeli Gómez. Maroa Guerra. María Asín. Joaquín Herrera. Angie. Geraldo. Rafaela León. Francisco Lizardi. Pablo López. Nicole Moncada. Catalina Órdenes. Nicolás Pefaur. Benjamín Pérez. Juliana Plaza. Jason Ramos. Francisca Rodríguez. Presente. Francisca Rodríguez. Las dos están. Nicolás Rosales. Ángela Salinas. Presente. Catalina Santander. Ángela sí está, ¿verdad? Ángela. Ajá. Catalina. Martín Spencer. Carolina Valenzuela. Presente. Yes. Vamos a mirar acá mejor ahora. Ok. Romina Vargas. Krishna. Florencia Venegas. Romina Vidal. Felipe Vilches. Ok, creo que aquí estamos ya listos. Entonces vamos a ver acá. Grupo 1. Vamos a conversar un poco de lo que colocaron. Si pueden darme un resumen, por favor. Francisca, Cristian, Carolina. ¿Cuál comenta un poco lo que hicieron? Sí, profe, disculpe, no me había dado cuenta. Trabajamos con el colegio en base al sistema viable que parte desde el sostenedor o el director quien da las directrices a todo el colegio con respecto a lo que es
la misión y las políticas en este caso para el colegio. Ajá. Después baja al sistema 4. El sistema 4 es la planeación. Ahí va la forma de adaptarse con respecto a las necesidades tanto de los alumnos como de los docentes. En este caso podría tomarse como ejemplo la implementación de las clases online para mantener los protocolos COVID. Ahora, ¿ustedes comenzaron en el orden que me lo está contando, del 5, 4 hacia abajo o comenzaron del 1 hacia arriba? Comenzamos del 5 hacia abajo. Ok, fíjense. Si comienzan del 5 hacia abajo, ok, si usted va a crear una empresa, empieza de esa manera, ¿no? Dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer esto. Y luego dice, ¿cómo lo hago? Y va bajando los niveles. Pero quizás pasa del sistema 5 al sistema 1. ¿Por qué el sistema 1? Porque en el sistema 1 es donde está la parte básica y el sistema 1 le va a ayudar a ustedes a saber qué se hace en los otros niveles. Ahora, fíjense que yo les estoy pidiendo detalle en términos de la información. Entonces, yo quisiera que hicieran un poquito de esfuerzo ahorita en mostrar cuál es la información. Pero si ustedes van del sistema 4 al 1, es posible que logren hacerlo, pero a veces es más sencillo si se le ocurren más cosas a uno si va del 1 al 4. Pero vamos a continuar de esa manera, pero por favor tratemos de ver, aunque no lo hayan escrito, tratemos de ver qué información requieren cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, si usted habló del sistema 5, si usted fuese dueño del colegio, ¿qué información necesitaría usted? Necesitaría información, por ejemplo, acerca del rendimiento, cómo le está yendo a los estudiantes cuando presentan las pruebas en las universidades, acerca de qué también se está quedando con el sector social receptor, es decir, el flujo de estudiantes que entran, salen, si eso es positivo o no. Digamos, si el sistema 4 ha hecho alguna encuesta en el sistema social receptor, entonces si tiene esas encuestas acerca de la satisfacción que hay, ¿sí me entiende? Es decir, ellos necesitan información y básicamente el sistema 4 se los da. Es información estratégica. ¿Qué información? Sí, porque nosotros anteriormente habíamos visto qué hace cada subsistema, ¿verdad? Y eso se puede mostrar acá. Pero traten de hacer el ejercicio en relación a la información. ¿Qué información se requiere? Sí, porque estamos hablando de un sistema de información. ¿Sí? ¿Está bien, Cristian? No, sí, profe, entendido, José. Ok. Ajá. Continuamos. Es que, partiendo en este caso, bueno, pues si partimos del sistema 1, correspondería, en este caso lo tomamos como la información que se necesita para la operación con respecto a la matrícula de los alumnos, para después poder dividirlo con sus respectivos cursos bueno, y eso, más que nada. Ajá. Esa es información que se requiere, pero ustedes deben hacer como una especie de zoom en el sistema 1, ¿verdad? Y ver qué es lo que se hace en el sistema 1. En el sistema 1, aparte de esa información que usted comenta allí, ¿verdad? O sea, esa es como una información de entrada, pero luego es necesario al momento de organizarse las clases o para organizarlas hay que saber, por ejemplo, esa información de apoyo de cuántos salones se dispone, cuál es el cupo en cada salón, es decir, cuál es la capacidad de cada salón, cuántos estudiantes hay en cada sección para asignar salones a cada uno de los cursos. Pero luego, en el transcurso del año hay que tener información acerca de qué temas se están dando, cómo se está evaluando, cómo están saliendo los estudiantes en la evaluación, si los profesores están retrasados o no, cómo es la interacción. Bueno, si hablamos propia de allí, los profesores necesitan información, por ejemplo, de qué han dado las semanas pasadas para dar la semana siguiente. Lo mismo los estudiantes. Necesitan enviar información a la coordinación acerca de cómo va ese flujo de las clases. Necesitan enviar información a los padres y a los estudiantes acerca de qué revisar, qué lecturas autónomas hacer.
Y la siguiente semana necesitan saber qué se dio la semana anterior, qué hay en biblioteca, por ejemplo, para asignarle tareas y para planificar las clases de esa semana. O sea, hay un flujo de información interna. No sé si lo ven. A eso es que quiero hacer énfasis, que hay actividades propias del sistema 1 que requieren información de momento a momento. ¿Sí se entiende eso en lo que estoy haciendo énfasis? No sé si se entiende que el enfoque quizá que le dimos estuvo mal, porque en este caso tenemos el S2, que es como lo que usted habló, la Exacto. parte como de coordinación, que es mantener la comunicación ya sea entre alumno y docente, pero más que información es como la actividad básica, como lo más básico que se tiene que hacer una cosa así. Exacto, pero lo importante ahorita no es tanto el qué tan correcto se hizo o no, sino que se entienda y que ustedes lo tengan claro para próximos ejercicios o incluso para mejorar esto de aquí al jueves. ¿Sí? Es decir, el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que en el sistema 1 hay información básica, como en la cocina, cuando decimos necesitamos insumos, necesitamos decir qué se está cocinando, necesitamos saber qué se está usando, ponerlo en algún lugar para que se pida más. Se necesita también en el sistema 1 decir estamos usando la biblioteca o estamos usando este computador, etcétera, para que otros no vayan a usarlo si se está usando. Se necesita decir qué información se ha dado y qué información se va a dar. Si hay varios profesores dando clase a un mismo grupo de estudiantes, entre ellos comunicarse diciendo qué clase está dando cada uno, de manera que el otro pueda ver cómo, de manera que se pueda ver cómo se realimentan entre sí. Por ejemplo, si alguien está dando geometría, es posible que le interese saber qué ha dado el de matemáticas y viceversa. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, hay un flujo de información solo en el sistema 1, propiamente, como en el caso de lo de la comida. Pero luego, si ustedes especifican el flujo de información en el sistema 1, luego se van a dar cuenta de qué información necesitan en el 2. En el 2 van a necesitar información de posibles problemas, es decir, de interacción entre los elementos del sistema 1, es decir, si los profesores están comunicando entre ellos o no, si le comunicaron la información a los estudiantes, y si no, hay que tomar las medidas para eso. Sí, entonces la información que sube al sistema 2 tiene que ver con asuntos de coordinación, pero también al sistema 3 hay que enviar información acerca de qué también está la organización en general para que el sistema 3 mejore. Entonces el sistema 3 baja información, pero está monitoreando lo que ocurre. Y a la vez el sistema 3 envía información al sistema 4 y el sistema 4 está viendo lo que ocurre adentro y está viendo la relación con el exterior para replanificar. Entonces, lo que sube al 2, 3 y 4, sobre todo 2 y 3, tiene mucho que ver con lo que ocurre en el sistema 2. Entonces, es muy importante ver el detalle en el sistema 1 para poder ver qué información se envía al 2 y 3. ¿Sí? ¿Está claro, Cristian? Sí, creo que está claro. Eso es lo que quiero, pero quiero que lo vean como un asunto de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, mantener la comunicación ya sea entre alumnos, docentes, etcétera. Eso es el objetivo, por supuesto, del sistema 2. Está bien, pero para eso necesita tener la información para ver qué también está. Entonces, está bien lo que están diciendo, pero se necesita traer, hay que decir qué información viene, ¿verdad? ¿Sí? Luego, en el sistema 3, monitorear está bien, está perfecto, pero hay que dar el detalle en el sistema 1 para saber qué es lo que hay que monitorear. En eso que estoy haciendo énfasis, en el ver el detalle en el sistema 1 para saber qué se le envía al 2 y qué se le envía al 3. ¿Sí? Y en el sistema 4, por supuesto, hay que adaptarse y hay que ver las oportunidades, etcétera, afuera y también las debilidades y fortalezas adentro. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, Cristian, Carolina, Francisca o cualquiera de los otros? No, profe, ninguna. Ok. Por favor, traten de mejorar esto y lo vemos de nuevo el jueves. Vamos a ver el grupo 2. Ángela. Creo que la dejaron sola, Ángela. No, profe, a mí se me descargó el celu, entonces tuve ese imprevisto y ahora me acabo de conectar de nuevo. Ok. Entonces, bueno, sus compañeras, no sé, usted no pudo trabajar en esto entonces, ¿verdad? Sí trabajé, ahora último que se me desconectó. Ok, pero escuchó lo que yo le comentaba a Cristian del grupo 1. No sé si presento yo entonces. Si quieren, nos da un resumen, pero recuerda lo que le decía yo a Cristian del grupo 1, que centrarnos en la parte de la información
y dar detalle de la subsistema 1 para ver qué información requieren el 2 y 3. Entonces, si quieren, nos da un resumen de lo que ustedes hicieron. Bueno, nosotros nos enfocamos como en la información que surgía en la venta y recepción de pedido de los clientes. En el S1 sería todo esto, lo que dije, que es recepción y venta de pedido de los clientes. Y en el S2 sería enviar el listado de pedidos a la cocina para preparar la comida. O sea, tienen que tener esa información de qué pedidos son y para ver en el S3 el inventario disponible. Y el S3 tiene que darle información al S1 y al S2 para que ellos puedan recepcionar unos pedidos correspondientes con los insumos disponibles. Y Ángela, hay un problema conceptual acerca de lo que son los subsistemas 1, 2, 3. Fíjense lo que hizo el grupo anterior. En el grupo anterior, en el sistema 1, ¿verdad? Se tienen las actividades básicas, donde está incluido lo que ustedes colocan como 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Sí? Y reportar informes también estaría incluido a coordinación. Todo esa es actividad del subsistema 1, ¿verdad? El subsistema 1 realiza esas actividades básicas, todas están allí, pero el subsistema 1 debe ver, debe enviar información al subsistema 2 relacionadas con asuntos de coordinación, para que el subsistema 2 vea si las cosas se están dando bien, ¿sí? Y mejore en términos de coordinación, pero también debe darle información al subsistema 3 para que el sistema 3 vea si hay asuntos de sinergia, de, digamos, de rendimiento en general, de, digamos, de hacer las cosas bien, y si no hacer reingeniería, hacer cambios, reorganizar las cosas, si no se están haciendo bien. Pero todo lo que ustedes han colocado allí, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el subsistema 1. ¿Sí? Esto que está acá por lo menos. ya, ok. ¿Sí? Y Entonces, sí. Ok. Luego ustedes colocaron en el subsistema 5, informar sobre reglas políticas de la empresa de acuerdo al rendimiento a los colaboradores. ¿Esto lo hace quién y a quiénes? ¿Quiénes son los colaboradores? los, los que recepcionan los pedidos, los cocineros, todos ellos serían los colaboradores. Entonces, todo esto parece que es subsistema 1. Entonces, conceptualmente hay un problema acá porque no se tiene claro lo que es, lo que representa cada nivel de sistema viable, ¿sí? Porque colocaron todo lo que es subsistema 1 en diferentes puntos. Todo esto sería del subsistema 1 y luego hay que indicar lo que hace el 2, lo que hace el 3, lo que hace el 4 y lo que hace el 5, ¿sí? Como lo hizo el grupo 1, ¿sí? Aunque acá faltó solamente más información en el subsistema 1 para tener claro lo que hacen los otros, pero conceptualmente está claro, faltó fue detalle. Y lo importante es, como yo les digo, es entender las sugerencias y entender conceptualmente lo que significa el modelo y pueden mejorarlo para el jueves, para que el jueves lo conversemos. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. Vamos con el grupo 3. Francisca y Jami. Sí. En este caso, en S1 pusimos actividades básicas que serían como la compra de insumos y la preparación de las comidas. En S2, mantener la comunicación entre el personal y coordinar las actividades. Sería como las que van a repartir o qué función va a cumplir cada uno. En S3 se encarga de verificar que todo vaya según lo planeado y en caso de que sea necesario mejorar. S4, planificación, distribución de comidas, cuántas unidades se venderán, es tipo inventario. Y en S5, establecer las políticas para los empleadores y establecer las metas de la empresa. Aquí tenemos varias sugerencias, ¿no? Primero, ustedes, al igual que un poco el grupo 1, están colocando lo que se hace, pero no están haciendo énfasis en la información. El grupo 1 hizo un poco más de énfasis, porque el ejercicio de hoy era para ver qué información estaba fluyendo. Esa es la primera observación. La segunda, ustedes hay que colocar más detalle en el nivel 1, en esa información, para poder ver la información, el flujo al niveles 2 y 3. Entonces acá en actividades básicas, si se trata de preparación de comida,
es la información que se tiene de cuánto insumo hay, cuánto falta, cuántos pedidos, qué se está cocinando, qué se está usando, de manera que eso vaya a una base de datos y en la base de datos se esté modificando y se sepa qué hay, qué no hay y que haya buena comunicación. ¿Qué información le da el cocinero al que está sirviendo la comida? ¿Qué información le da el que está recibiendo los insumos al cocinero? ¿Qué información le da el que hace los pedidos al que recibe los insumos y al cocinero? Toda esa información que tiene que ver con las actividades 1. Entonces, primero quizás hay que especificar, como ustedes hicieron en algún momento, las actividades, ok, tenerlas claras. Pero luego entonces decir cuál es la información, el flujo en ese nivel 1. Y luego de esas actividades, la que tenga que ver con coordinación, que también hay esa comunicación, eso iría al sistema 2, ¿verdad? Para que coordine, y lo que tiene que ver con el bien, que también están las actividades en general, iría al subsistema 3, para que él mejore. Ahora, cuando usted dice acá planificación, distribución de distribución de comida, fíjense que el subsistema 4 tiene que ver con la planificación general, la planificación hacia afuera, es decir, qué comidas se hacen, esa parte general. La planificación a lo interno, es decir, la planificación que tiene que ver con el sentido de la organización. ¿Qué vendemos en las mañanas o qué vendemos en las tardes? Pero más a largo plazo. ¿Qué vendemos este semestre? ¿Qué vendemos en verano? ¿Qué vendemos en invierno? Etcétera. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué otras comidas podemos hacer? ¿Cuál dejamos de hacer? Eso tiene que ver con el sistema 4. Cuando hablamos de planificación interna, como qué comidas hago hoy, cuál comida hago mañana, esa planificación a detalle interna, eso es tarea del subsistema 3, que es el que mira hacia adentro. Ese es lo que se conoce como planificación operativa. Pero acá en inteligencia, en el 4, está la planificación estratégica, que es a largo plazo. Quiero que eso esté claro. No es lo mismo planificación operativa, es decir, planificación hacia el interno. Por ejemplo, planificación de qué cursos se dan, cómo se dan, quién dicta un curso, qué estudiantes lo pueden tomar. Todo eso a nivel de la UCN es planificación operativa. Pero qué cursos se dan, qué carreras se dan, qué carreras se dejan de dar, eso sí es planificación estratégica. ¿Sí se entiende la diferencia entre una y la otra? Sí, profe, sí se entiende. Ok, entonces es bueno que hagan esa diferenciación. Y luego, por supuesto, las políticas generales de la empresa, de si se cierra, si se abre, si aprueba la planificación que se hace acá, la estratégica, eso es del subsistema 5. Pero políticas específicas para los empleados, detalles de comportamiento, de horarios, todo lo demás, eso de nuevo no es ni subsistema 4 ni subsistema 5. Eso es, de nuevo, del subsistema 3. ¿Sí? Que es el que mira hacia adentro, el que hace la planificación operativa, no la estratégica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro. Ok, entonces aquí las observaciones serían dar más detalle de la actividad 1, ver el flujo de información en la actividad 1, y luego entonces a partir de ahí qué información viene hacia acá, y lo otro tener claro el sentido, qué es lo que hace cada subsistema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Creen que puedan mejorarlo para el jueves? Por favor, hagan el intento. Eso es un aprendizaje que es importante para ustedes. Y entonces el jueves conversamos de nuevo de este punto. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no tienen dudas en relación a esto? Bueno, ya para cerrar, si quieren resaltar algo particular relacionado con el aprendizaje de hoy, digamos, o del tema, algo que requieran, vean como un aprendizaje nuevo o como que quieran integrar con lo otro, que lo ven suelto, que quieran que recapitule algo, alguna duda, alguna inquietud. Yo haría resaltar lo siguiente. Una cosa, un primer paso cuando estamos viendo la estructura organizacional es indicar qué se hace en cada subsistema, ya sea por las visiones donde se ven 3 niveles, que son estratégico, táctico y operativo, o en modelo de sistema viable que se ven 5. Ese es un primer momento
que es lo que vimos anteriormente. Pero hoy estuvimos centrándonos más en la transmisión de información que se da dentro de esos niveles, sobre todo el 1, para luego verle sentido a la transmisión de información entre los diferentes niveles organizacionales. En eso es que nos estamos centrando hoy, esta semana, y la semana pasada, pues, porque estamos hablando de sistemas de información. ¿Sí? ¿Está claro? Romina, Francisca, Cristian, todos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profesor, yo tenía una duda, pero no respecto a la materia. Ajá. Es que quería saber si me puso presente, es que como se me fue el internet. Ok, déjeme verificarlo. De todas maneras, vamos a verlo acá. Romina, no recuerdo si hay dos Rominas. Usted es, creo que usted, sí. Sí, Vidal. Ok, acá, ¿verdad? Listo. ¿Sí? Está bien. Gracias a todos, gracias Romina. Si no hay más dudas, que tengan entonces buenas tardes. Gracias, profes. Ajá. Dígame, ¿alguna otra cosa? No, nada. Chao, profe, que esté bien. Bueno, chao, igualmente. Chao, profe, gracias. Chao, Que esté profe. bien. Gracias a ustedes. No olviden entonces entrar a la página y hacer las modificaciones para el próximo jueves. Profe, Ajá, dígame. y este link de Jamboard, ¿dónde va a quedar guardado? Ustedes tienen ya el link general, ¿no? ¿Por qué no ustedes lo pueden copiar? Allí lo agarran, lo copian y se lo llevan y lo tienen para entrar después. ¿Sí? Ya. Y de todas formas, si ustedes tienen el pasado, con ese pueden ir a la carpeta. Hay una carpeta que yo compartí con ustedes. Al ustedes ir a la carpeta, van a entrar a todas las posibilidades. ¿No puede abrirlo allí, Romina, para verificar? Usted lo tiene abierto. ¿En dónde, profe? No me quedo. Pero usted lo tiene abierto ahorita en el ejercicio que hizo, ¿no? Sí, tengo abierto Jamboard, pero Exacto, ¿a lo que se refiere? es el mismo enlace. Ese enlace, esa parte que está arriba, ¿verdad? Usted lo abrió y aquí tiene, acá tiene el Sí, enlace, ¿verdad? Bueno, usted lo copia y lo ya, puede sí, tener allí guardado, ¿sí? sí. Y luego puede entrar cuando usted quiera. Incluso si usted va a su Drive, debe tener compartido, debe tener en su Drive que yo compartí con usted, un Drive donde están todos estos ejercicios, Ya. ¿sí? Y ahora sí, profe, me quedó muy claro, es que verlo por el Drive ya, pero igual voy a copiar el link. Sí, si usted va al Drive, entonces usted en el Drive va a compartidos conmigo. Y en ese compartido conmigo debe haber un Drive. Y ese Drive, ahí están todos. Pero en particular, este ya lo tiene usted allí arriba, de solamente copiarlo. ¿Sí? Lo copia, se lo envía a su correo, lo tiene donde usted quiera. Ya, profesor, muchas gracias. Bueno, a la orden. Que esté bien.